Este es un panorama sobre las epístolas del apóstol Pedro. Analizaremos primero Primera de Pedro y después Segunda de Pedro. La paternidad literaria de la primera epístola de Pedro. Vemos en Primera de Pedro 1:1 quién es el autor. Pedro, apóstol de Jesucristo. El autor fue testigo de los sufrimientos de Cristo, lo vemos en el capítulo 5, versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Es detallado en la crucifixión del Señor, mencionando esto en el capítulo 2, del 21 al 24. Entonces fue un testigo ocular, sin duda apóstol. Pedro, los padres de la iglesia como Tertuliano, Ireneo, Clemente de Alejandría, apoyan la paternidad literaria del apóstol Pedro. Existe una relación con sus discursos en el libro de los Hechos. Por decir, no hay excepción de personas, es mencionado, Pedro menciona esto en Hechos 10:34 y se menciona en 1 de Pedro 1:17. Cristo como la piedra rechazada, menciona el apóstol Pedro en Hechos capítulo 4 del 10 al 11 y se menciona en 1 de Pedro 2 del 7 al 8. Entonces hay una similitud también entre sus sermones en el libro de los Hechos, pues con esta epístola. Entonces creo que no queda duda de que Pedro es el autor. Ahora, lectores de Primera de Pedro. Primera de Pedro 1:1 se menciona a igual como Santiago a personas que están en la dispersión, pero en este caso menciona los lugares de donde fueron dispersos: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Estos lugares son mencionados, es decir, personas ciudades de Asia Menor, de Galacia y de Asia. Tal vez sus lectores eran el fruto de la predicación del apóstol Pablo, tal vez fueron el fruto de la predicación también, o eran conocidos personales del apóstol Pedro, ya que Pedro, después de visitar la zona sur de Palestina, en Hechos capítulo 10, es mencionado que fue y salió a algunos lugares. Entonces tal vez anduvo por estos lugares, no lo sabemos. O fueron fruto de las personas que se convirtieron en el día del Pentecostés y que regresaron a sus lugares de origen. El caso es que son cristianos de estas ciudades: Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia, que Asia no es tanto una ciudad sino una zona. Galacia es también una ciudad, no una zona. Y son mencionadas entonces estos lugares. Parece que la mayoría son gentiles según la naturaleza del texto, capítulo 4, versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en las lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Entonces tal vez eran gentiles. Se ve que tenían vidas paganas anteriormente y no se les menciona como parte del pueblo de Dios. Capítulo 2, versículo del 9 al 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Es decir, está hablando entonces de gentiles. Eran cristianos gentiles entonces. Fecha y origen: probablemente en el tiempo de la persecución de Nerón, en el año 64. La naturaleza es clara en donde hay una persecución. Toda la carta tiene esta idea. El sufrir los padecimientos de Cristo, capítulo 2, versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Entonces probablemente se escribe entre el año 64, tal vez puede ir tal vez un poco más adelante también del año 64, debido a la persecución de Nerón, no antes del 68, porque la tradición dice que Pedro muere en el año 68 crucificado. ¿Desde dónde escribe? Pues él menciona Babilonia en el capítulo 5, versículo 13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan. Babilonia, tal vez esta sea una referencia a Roma debido a su depravación y a su idolatría. Entonces tal vez es desde Roma, ya que Pedro sí estuvo en Roma y probablemente muere en Roma. Entonces tal vez escribe desde Roma.
qué propósito se escribe? El estímulo para los cristianos perseguidos, mostrando a Cristo como el ejemplo de sufrimiento. Y los cristianos perseguidos pueden seguir el ejemplo de Cristo y presentarse ante Dios en una vida obediente, capítulo 4, versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios se encomienden sus almas al fiel y creador y hagan el bien. Hablando entonces de segunda de Pedro, ahora podemos hablar de la paternidad literaria. Igual se menciona a el apóstol Pedro en el capítulo 1, versículo 1. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. Se refiere a su propia muerte en el capítulo 1, versículo 14, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha decretado. Probablemente aquí Pedro ya estaba encarcelado debido a la persecución herodiana desde Roma. Fue testigo de la transfiguración, lo menciona en el capítulo 5, versículo del 16 al 18. Y había escrito una carta previa, capítulo 3, versículo 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo. Entonces esto da referencia a que Pedro es el autor. Ahora, probablemente se escribe desde Roma, les digo, debido a esto, a la tradición que dice que Pedro murió en Roma y menciona ya su muerte previamente. Entonces, aquella tradición lo ubica en Roma a la hora de morir, probablemente entre el año 68, debido a lo que se menciona en la tradición. Entonces, poquito antes del año 68, sin duda antes de Primera de Pedro. Esto sería un panorama sobre las epístolas del apóstol Pedro.